Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos este miércoles, estar aquí con ustedes, compartiendo, leyendo y disfrutando de la hermosa y bendita palabra de Dios. Yo les deseo que tengan un maravilloso y hermoso día en la compañía de nuestro Padre Celestial. Este miércoles caminemos tomados de la mano de Dios. Vayamos acompañados del Padre, sintámonos protegidos en su presencia y guiados por su amor y bondad en cada paso y respiro que damos. Que Dios bendiga a todos y cada uno de ustedes, a sus familias y a sus seres queridos, y que este día, miércoles, y todos los días de nuestra vida, nuestro Padre Celestial nos permita ver materializadas sus bendiciones, su favor y su amor en nuestras vidas, a nuestro alrededor y aquí en nuestro corazón. Y este miércoles vamos a continuar con la lectura devocional de esta semana número 31. Hoy miércoles corresponde leer el capítulo 21 de Segunda de Reyes y también el capítulo 33 de Segunda de Crónicas, en donde vamos a hablar de el gran Manasés, ¿sí? Y su hijo Amón, ¿sí? Los capítulos más oscuros, ¿sí? De la sagrada palabra de Dios, en donde la rebelión del pueblo de Israel, y especialmente la rebelión de su rey Manasés, llegó a la cúspide, llegó al punto de desatar la ira de Dios por toda la desobediencia, la insensatez, la idolatría y la maldad, ¿sí? Las malas acciones que sembró Manasés y a las que provocó, ¿sí? Caer al pueblo de Israel, porque Manasés fue alguien que desobedeció a Dios de una manera tan abrupta, tan profunda, ¿sí? Tan extraordinaria, y que también provocó, como muchos reyes, la prevaricación del pueblo. ¿Qué es prevaricación? Es inducir al pecado a nuestro prójimo, a nuestro semejante, o en este caso, aquellas personas, ¿sí? Que por nuestra posición, nuestro cargo, ¿sí? Están sujetas o son guiadas por nosotros. Esta historia la vamos a comenzar a leer en estos dos capítulos de Reyes y Crónicas, y la vamos a conocer. Pero antes de comenzar vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial que Él sea quien nos guíe, que Él sea quien nos edifique, que Él sea quien nos muestre la enseñanza y la sabiduría plasmada en su hermosa y bendita palabra. Y vamos a comenzar con el capítulo número 21 de Segunda de Reyes, que dice de la siguiente manera: de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Epsiba, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de acera como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo, edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho: yo pondré mi nombre en Jerusalén. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová, y pasó a su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos, y fue agorero, e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová, para provocarlo a ira. Y puso una imagen de acera que él había hecho en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo: yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel, y no volveré a hacer que el pie de Israel sea movido de la tierra que di a sus padres, con tal que guarden y hagan conforme todas las cosas que yo les he mandado, y conforme a toda la ley que mi siervo Moisés les mandó. Mas ellos no escucharon, y Manasés los indujo a que hiciesen más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Habló pues Jehová por medio de sus siervos los profetas, diciendo: por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones y ha hecho más mal
que todos los que hicieron los amorreos que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. Por tanto, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, y aquí yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, al que lo oyere le retiñirán ambos oídos, y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab, y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato, que se friega y se vuelve boca abajo, y desampararé el resto de piedad, y lo entregaré en manos de sus enemigos, y serán para presa y despojo de todos sus adversarios, por cuanto han hecho lo malo ante mis ojos y me han provocado a ira, desde el día que sus padres salieron de Egipto hasta hoy. Fuera de esto derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo, además de su pecado con que hizo pecar a Judá para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová. Los demás hechos de Manasés y todo lo que hizo y el pecado que cometió, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y durmió Manasés con sus padres y fue sepultado en el huerto de su casa, en el huerto de Usa, y reinó en su lugar Amón, su hijo. De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y reinó 2 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Mesulemet, hija de Arus de Jotba, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre, y anduvo en todos los caminos en que su padre anduvo, y sirvió a los ídolos a los cuales había servido su padre, y los adoró, y dejó a Jehová el Dios de sus padres, y no anduvo en el camino de Jehová. Y los siervos de Amón conspiraron contra él y mataron al rey en su casa. Entonces el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón, y puso el pueblo de la tierra por rey en su lugar a Josías, su hijo. Los demás hechos de Amón no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y fue sepultado en el sepulcro en el huerto de Usa, y reinó en su lugar Josías, su hijo. Aquí finaliza el capítulo 21 de Segunda de Reyes. Vamos a leer el capítulo 33 de Segunda de Crónicas, que dice así: de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel, porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y les rindió culto. Edificó también en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová, y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones, y consultaba divinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo: en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre, y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Por Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén, para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon, por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres, y habiendo orado a él fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró en Jerusalén a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Después de esto edificó el muro exterior de la ciudad de David, al occidente de Gihón, en el valle, a la entrada de la puerta del pescado, y amuralló Ofel, y elevó el muro muy alto, y puso capitanes de ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá.
Asimismo quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre él sacrificios de ofrendas de paz y de alabanza, y mandó a Judá que sirviesen a Jehová Dios de Israel. Pero el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque lo hacía para Jehová su Dios. Los demás hechos de Manasés y su oración a su Dios y las palabras de los videntes que le hablaron en nombre de Jehová, el Dios de Israel, y aquí todo está escrito en las actas de los reyes de Israel. Su oración también y cómo fue oído todos sus pecados y su prevaricación, los sitios donde edificó los altares y erigió imágenes de acera e ídolos antes de que se humillase. Y aquí estas cosas están escritas en las palabras de los videntes. Y durmió Manasés con sus padres y los sepultaron en su casa. Y reinó en su lugar Amón, su hijo. De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y 2 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre, porque ofreció sacrificios y sirvió a todos los ídolos que su padre Manasés había hecho. Pero nunca se humilló delante de Jehová como se humilló Manasés su padre. Antes bien, aumentó el pecado y conspiraron contra él sus siervos y lo mataron en su casa. Mas el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón, y el pueblo de la tierra puso por rey en su lugar a Josías, su hijo. Esta es la lectura de los 2 capítulos que corresponden el día de hoy. Cabe resaltar primeramente cómo debemos nosotros de ubicar la concordancia de los capítulos de los libros Primera y Segunda de Reyes con Primera y Segunda de Crónicas. De igual manera, hacer un esfuerzo para ubicar la concordancia que hay en Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas y los libros de los profetas mayores y menores, como les son conocidos, ¿sí? Porque en cada periodo de reyes hubo un profeta. El primero de todos fue el profeta Samuel, que profetizó y guió, ¿sí?, a Saúl y a David, ¿sí? Posteriormente, también en el periodo de David, destaca el profeta Natán, aunque del profeta Natán no existe un libro en las Sagradas Escrituras, resalta que él fue el que participó de las profecías, ¿sí?, de la comunicación que había entre Jehová, ¿sí?, y David, ¿no? Los libros de los profetas son muy importantes porque resaltan hechos y sucesos que no están plasmados, ¿sí?, pero que tienen que ver con lo relatado y revelado por nuestro Padre Celestial en Reyes y en Crónicas, en cualquiera de los 2 libros, del primero, el segundo de Reyes, el primera y segunda de Crónicas. Esto nos va a ayudar a tener una perspectiva completa de los relatos a través de los cuales Dios reveló, los relatos revelados por Dios a través de los cuales Dios nos transmite su enseñanza, nos transmite su sabiduría, nos transmite su guía, ¿sí?, y nos transmite parte de su voluntad, ¿verdad? Que es algo maravilloso porque podemos nosotros obtener una perspectiva mucho más profunda de las Sagradas Escrituras. El tema de Manasés en estos 2 capítulos, la lectura del día de hoy, es muy corto, muy preciso y muy puntual. Algo totalmente explícito, ¿no? Cómo Manasés cae, ¿sí?, en la desobediencia, ¿sí? La desobediencia puede escucharse, leerse y entenderse como una cuestión sencilla de no hacer caso. El asunto no está enfocado en el hecho de no hacer caso, sino hacia dónde nos dirige no hacer caso. ¿Qué es lo que activa y detona la desobediencia en nuestras vidas? No es de que no le hagamos caso a Dios en no ir a la iglesia. No es que no le hagamos caso a Dios en que no querer hacer oración. No es que no le hagamos caso a Dios en no querer leer su palabra. ¿Hacia dónde nos va a llevar? No acudir a la congregación nos va a apartar, ¿sí?,
del Padre. Va a cultivar en nosotros rechazo, ¿sí?, hacia la fraternidad entre hermanos, hacia la misma iglesia, hacia ese espacio el cual Dios, ¿sí?, ha edificado a través de los hermanos, a través de los pastores, para que sea una luz en medio, ¿sí?, de este monstruo de asfalto, ¿sí?, que son las ciudades y que son los pueblos, ¿sí?, del país en el que residamos, ¿verdad? Las iglesias son la luz, ¿sí? Las iglesias es el punto en donde nosotros podemos ir y encontrarnos con Dios. Dios está aquí en nuestro corazón. Por eso son el punto de referencia para encontrarnos con Dios y para encontrarnos con otros hermanos, ¿sí?, que tienen una comunión y una relación con nuestro Padre Celestial, y que si nosotros no la tenemos, ahí podemos recibir consejos, recibir apoyo, recibir ánimo, ¿sí? Porque a todos los hermanos en Cristo, ¿sí?, a todos los pastores, a todos aquellos siervos, líderes, etcétera, ¿sí?, que forman parte de la congregación, que nos congregamos cada domingo, ¿sí?, Dios los utiliza como conducto, como puentes, ¿sí?, entre Él y aquellos que en la voluntad de Dios estamos definidos a tener una relación hermosa con el Padre. No orar, no obedecer en el hecho de cumplir con nuestras oraciones diarias, ¿sí?, no tiene nada de malo no obedecer, pero no orar nos va a llevar a apartarnos de Dios. El orar es la comunicación que nosotros tenemos con nuestro Padre Celestial, ¿sí?, esa relación en donde nosotros le podemos hablar de todo lo que nos aqueja, lo que nos duele, lo que nos preocupa, lo que nos angustia, ¿sí?, lo que no entendemos, lo que deseamos, lo que anhelamos, lo que soñamos, lo que no queremos. Y también la oración es el medio por el cual podemos darle gracias a nuestro Padre Celestial por todo lo que hace por nosotros, por todo lo que ha hecho hoy y lo que va a hacer mañana. Es el medio por el cual podemos platicar con Dios, preguntarle sobre las circunstancias que no comprendemos, sobre los textos que no asimilamos. Es el medio para pedirle sabiduría, entendimiento, discernimiento, comprensión, iluminación y revelación de su hermosa y bendita palabra y de las cosas del cielo. Es el momento de intimidad, es esa privacidad entre nosotros y su majestad, ¿sí? No leer su palabra, no a obedecer, desobedecer y no leer su palabra, nos va a llevar a no conocer al Padre, ni su plan, ni su propósito, ni su idea, ni su forma de hacer las cosas. ¿Cómo queremos tener una relación con Dios si no leemos la herencia que Él mismo diseñó y creó para todos y cada uno de nosotros, para que fuese nuestra guía? La palabra es el manual de instrucciones. La palabra es el conocimiento que nosotros adquirimos de Dios a través de la letra. La palabra es el poder del Padre, es el amor, la gracia y la misericordia de Dios plasmada en letra, ¿sí? En la palabra están sus leyes, ¿sí?, están sus reglas, pero también están sus promesas, ¿sí?, aquellas promesas con las cuales el Padre nos describe cómo va a bendecir en nuestras vidas y cómo va a actuar a nuestro favor, ¿sí? Entonces, la desobediencia tenemos que visualizarla desde la perspectiva y desde el hecho de a dónde nos conduce. ¿Qué camino abre la desobediencia? Pueden ser caminos muy abruptos, de mucho peligro, ¿sí?, de apartamiento gravísimo de Dios, de caer en el pecado, ¿sí? La desobediencia no es pecado. La desobediencia te conduce derechito al pecado y puede hacer que peques de cualquier manera. En el cielo todos los pecados tienen el mismo término, vamos a llamarlo así, el mismo valor, por así decirlo, ¿verdad? No hay pecados grandotes ni chiquitos, pero sí hay pecados muy grandes, sí hay pecados muy profundos, perdón,
como el que cometió Manasés, los que cometió Manasés, porque ya cuando comienzas a pecar, se hace una cadenita, y un pecado te lleva a otro, y luego a otro mayor, y luego a otro más profundo, ¿sí? Hasta que colmamos la paciencia de nuestro Padre Celestial, el cual como buen Padre corrige nuestro camino. Porque si nuestro Padre no corrigiera nuestro camino, ¿quién sabe qué sería? Como dice la alabanza, ¿qué sería de mí? Y se los puedo decir también como testimonio vivo. ¿Sí? Yo no sé qué sería de mí si mi Padre no hubiese tomado mi vida en sus manos y no hubiese corregido mi camino, aunque me tocó llevarme un par de nalgadas, ¿verdad? Y unos buenos jalones de orejas. Pero se los agradezco de todo corazón a Dios que haya corregido. ¿Sí? Manasés se dejó llevar por la desobediencia, por la insensatez, por la idolatría. El resultado fue que pecó y hizo más mal que todos los pueblos, ¿sí?, que Dios mismo había desechado de la tierra de Canaán. O sea, lo superó a todos. Y por eso, ¿sí?, acá entre nos le digo, Don Manasés, porque muchos reyes pecaron, pero él se llevó a todos de corbata, los dejó atrás por varias yardas, ¿verdad? Manasés logró algo, ¿sí?, que pocos han logrado, que es desatar la ira de Dios. Que tan profunda fue la desobediencia de Manasés, hasta dónde lo llevó su insensatez, que logró ese acto extraordinario, ¿sí?, que yo espero que nadie tenga como meta desatar la ira de Dios, ¿verdad? ¿Sí?, en sus vidas o en la vida de un pueblo. Pero Manasés lo hizo, ¿sí?, e hizo prevaricar y dañó en mucho a Israel. Cuando desata a Israel y en la parte de Judá, Jerusalén, ¿verdad? Sí. Y podemos observar cómo capítulo 21 de Segunda de Reyes, el capítulo 33 de Segunda de Crónicas, en el capítulo 33 de Segunda de Crónicas, nos explica mucho más que lo que nos dice Segunda de Reyes. Por eso hay que leer los dos libros, ¿sí?, en concordancia. Esforzarnos un poco y localizar la concordancia de las historias de los reyes plasmadas en estos dos fragmentos de la Biblia, que es Reyes y Crónicas, ¿verdad? Y acá nos dice lo que sucedió. Y es algo muy importante que nosotros debemos reconocer y también debemos de transmitir. Todos, todos y todas, sin excepción alguna, ¿sí?, tenemos derecho y gozamos de la bendición, de la hermosa bendición que es la misericordia de Dios. No importa qué tan malvado seas, no importa qué tan desobediente has sido, no importa si hasta qué nivel te ha llevado tu desobediencia, incluso al nivel de Manasés, tienes derecho a la bendición de Dios y a la misericordia de Dios. Y hablo de tener derecho no referente al derecho público, ¿sí?, sino a la bondad del Padre, ¿sí?, al hecho de que nadie se le puede negar la misericordia de Dios, ni por mucha maldad que haya hecho. Manasés llenó de ídolos el templo, construyó una imagen de acera dentro del templo que construyó Salomón, pasó a sus hijos por el fuego, derramó sangre inocente en todo el territorio que gobernó, ¿sí?, hizo popular la idolatría, hizo prevaricar al pueblo de Dios en sobremanera, ¿sí?, cuando se arrepintió de corazón y se humilló grandemente en la presencia del Dios de sus padres, ¿sí?, Dios lo perdonó, ¿sí?, y le permitió corregir su camino, ¿sí?, y comenzó a corregir todo lo malo que había hecho.
¿Por qué tenemos que hacer conciencia en esta parte? Primero, para nosotros mismos. Porque muchas veces tenemos una relación con Dios. Acudimos a la congregación, leemos cotidianamente la palabra, oramos y atendemos las sugerencias que nos hacen los hermanos, los pastores, ¿sí? Las sugerencias que nos hace la misma palabra, pero seguimos cometiendo faltas, seguimos cometiendo errores, involuntariamente, no planeados, ¿verdad? Y sentimos que no estamos bien delante de los ojos de Dios. Nos sentimos indignos del amor, la gracia, la misericordia de nuestro Padre Celestial, de su bondad, de sus bendiciones. No nos sentimos merecedores, ¿sí? A veces el adversario juega con esas fichas. Ya cuando ve que llevas un camino trazado, ¿sí? Ya cuando ve que has caminado por algún tiempo y sabe que ya no te puede apartar de Dios, comienza a jugar con tus sentimientos. Te comienza a hacer dudar. Comienzas a medio confiar en nuestro Padre Celestial. ¿No crees que Dios te pueda transformar como transformó muchos hombres y mujeres que nos deja como ejemplos aquí en las Sagradas Escrituras? ¿No crees que Dios puede hacer obras maravillosas en tu vida? ¿Sí? Crees en los milagros, pero no para que te sucedan a ti. ¿Sí? Crees en las bendiciones, pero también no sientes que Dios pueda bendecir grande y maravillosamente tu vida. Dudas de si Dios puede abrir el mar rojo para ti. Dudas de que si Dios puede manifestarse en el Sinaí o en el Sión para ti. Porque tomas más en cuenta las faltas y los errores, las cosas que todavía aún no has corregido en tu vida, esos tropiezos, esas debilidades. Se nos olvidan, ¿sí? Que la misericordia del Padre es infinita, que si ya tomó tu vida en sus manos, tu vida y mi vida en sus manos, no la va a soltar y que siempre nos va a ayudar y que Dios no nos va a rechazar por los muchos tropiezos que tengamos, aun cuando ya hayamos recibido a Cristo en nuestro corazón, aun cuando ya tengamos una relación y una comunión con nuestro Padre Celestial. Por eso hay que entender, ¿sí?, lo que nos dijo Moisés: tardo para la ira y grande misericordia. La misericordia y el amor y la bondad de Dios para contigo, para conmigo, son infinitas. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, ni para que cambie de parecer por cualquier indiferencia. Hasta nos rimó, ¿verdad? Pero tengamos presente que Dios nos ama inmensamente, que las faltas y errores que cometamos no nos deben apartar de Él, nos deben acercar más a Él. Nuestro Padre es bondadoso, ¿sí? Y comprende que nosotros, sus hijos, no somos perfectos ni tampoco estamos convocados a hacerlo. Estamos convocados a entender que el Padre nos ama infinitamente y que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Y que tenemos que siempre, a veces con la cara sonriente y a veces con la cara agachada, pero siempre buscar su presencia, siempre acudir a Él. Y por otro lado, tenemos que entender la grandeza de la misericordia de Dios para con los demás. Porque muchas veces nos nace lo Jonás aquí en nuestro corazón. Cuando Dios envía a Jonás a predicar a Nínive, Jonás no quería ir. Lo tuvo que mandar a traer Dios en la boca de un gran pez, ¿verdad? ¿Por qué no quería ir a Nínive a predicar, a profetizar, a hablar en el nombre de Jehová? Porque Jonás sabía que si él iba y exhortaba a Nínive, y Nínive se arrepentía, Dios los iba a perdonar. Nínive era una ciudad que siempre se había mantenido en confrontación en contra del pueblo de Dios, y que en el corazón de Jonás había resentimiento en contra de Nínive.
Es más, él deseaba que Dios destruyera Nínive y consumiera a todos los pecadores que habían alzado su mano en contra del pueblo hebreo, en contra del pueblo de Israel. Y hay veces que a ti y a mí nos sale lo Jonás y deseamos y esperamos que Dios extermine al malvado, que Dios haga juicio y justicia, que Dios le dé la justa retribución a los malos, a los impíos, al pecador, que los reprenda. Y se nos olvida que lo que tenemos que pedirle nosotros a Dios es que los perdone, que los corrija, que obre en sus mentes y en sus corazones para que retomen el camino. Así como obró en tu mente y en la mía, en tu corazón y en el mío, y hoy estamos en el camino correcto, gracias al amor, gracia y misericordia de nuestro Padre Celestial y a su infinita bondad. Tenemos que entender que la misericordia de Dios es para todos, para buenos y malos, para justos y malvados, ¿sí? Para rehabilitados del pecado y para pecadores, ¿verdad? Para aquellos que estamos cerca de Dios y también para los que están muy lejos. La misericordia, la gracia de Dios y su amor son para todos, sin importar. La única gran diferencia y el único importante requisito es buscar a Dios, pedir perdón y arrepentirse de todo corazón. Y nuestro Padre Celestial obrará, y tú y yo debemos de alegrarnos de que así sea, porque la gran mayoría hoy estamos delante de Dios gracias a su amor, gracia y misericordia, a su perdón y a su bondad. Sí, y eso nunca se nos debe olvidar. Y es el principal deseo que tenemos que tener para con los demás. Esta fue la lectura del día de hoy, miércoles. Yo me despido, no sin antes nuevamente desearles que tengan un excelente y bendecido día, que Dios los abrace, que Dios los apapache, que Dios los consienta, que Dios dibuje una hermosa sonrisa en sus rostros, que bendiga, que los proteja, que los ampare y los libre de todo mal, este y todos los días de su vida, a ustedes, a sus familias y a sus seres queridos, ¿sí? Y que el Padre siga guiando nuestras vidas en cada paso y respiro que damos. Yo les envío un fuerte abrazo y nos vemos mañana, jueves, para continuar con esta hermosa lectura devocional diaria, apoyándonos en la Biblia cronológica día por día y siendo guiados por nuestro Padre Celestial, con el único fin de engrandecer el nombre de Dios, de nuestro Padre eterno. Saludos y bendiciones, que tengas un bonito día.